Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en un programa más de Confesiones y Confusiones esta tarde calurosa, saludándolos ya concluyendo este mes de febrero, pero no sin antes darles la bienvenida a este gran equipo que es Salud Ambiental, que hoy viene encabezado principalmente por Andrea Martínez, médico veterinario zootecnista. ¿Cómo estamos, Andrea? Hola, Alfred, muy bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes y de traerles un tema realmente importante. Hoy vamos a hablar de justamente las vacunas para las mascotas. Para las mascotas. Sí, para las mascotas. Un tema bastante controversial, bastante cotidiano, dirían algunos, pero aún así es importante hacer hincapié en muchos puntos. Sí, justamente por eso quisimos invitar al doctor José Alberto Cano Buendía. Es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, él es experto justamente en esto de las vacunas, ¿no? Entonces, por eso quisimos invitarlo para que les comentara justamente todo esos detalles que a lo mejor no conocemos, ¿no? De las vacunas. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y hoy vamos a hablar justamente sobre todo lo relacionado a vacunas en pequeñas especies y también de cómo se hacen. Claro que sí, y bueno, también nos acompaña parte del equipo de salud ambiental que nunca llegan solos, siempre vienen bien armados, se podría decir. Le damos la bienvenida a Evelyn Salazar Sandoval. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Y a Ingrid Said Avedaño Dávila, muy bien también, gracias. Hola, buenas tardes. Un gran saludo a todo nuestro auditorio y espero les guste el programa. Claro que sí, es de vital importancia, ¿no? Digo, muchos le restan importancia a esta parte del cuidado de las mascotas, pero es básico, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando llegan a los consultorios, ¿no? Y llegan, es que necesito que lo vacune contra rabia o contra parvovirus, moquillo, ¿no? Uno les tiene que explicar un poco cómo es que funciona, ¿no? Pero aún así, yo creo que siempre es importante que nos quede claro qué es una vacuna, cómo se clasifica, cómo es que se fabrica, para que entonces los dueños de mascotas estén realmente seguros de que lo que le ponemos a sus mascotas pues es de buena calidad, ¿no? Porque hay todo un estudio previo para realizar. Y que no es agua. Exacto, sí, ya sabes el clásico, ¿no? Es que le puso agua. Nah. Y también por eso tienen el precio que tienen, ¿no? Las vacunas. Hay quien llega y me dice, es que son muy caras. Pues sí, pero es que hay mucha gente trabajando en eso, ¿no? Entonces, justamente por eso decidimos hoy traerles este tema. De hecho, es algo primordial, ¿no? Cuando se va a adquirir una mascota, tener en cuenta toda esta parte de los cuidados. Sobre todo la parte económica. Doctor José Alberto Cano, buen día. A grandes rasgos, ¿de qué estamos hablando al decir vacunas? Bueno, las vacunas son sustancias que tienen antígenos o elementos que van a hacer que el sistema inmune responda contra ellos. Una característica de estos elementos que nosotros les llamamos antígenos es que van a inducir la producción de una respuesta protectora cuando los individuos, o sea, en este caso nuestras mascotas, produzcan estos anticuerpos y que cuando estén en contacto con los patógenos no se infecten. Esto hace que entonces es necesario que nuestros mascotas desde cachorros reciban un calendario adecuado de inmunización y los protegerán para futuras exposiciones cuando los sacamos a las calles o están en contacto con algunos otros compañeros, llámense perros o gatos, ¿no? Es un poco
complicado lograr aceptar esto, digo, entre los humanos, pues es así de cajón, se tienen que vacunar, ¿no? Pero hacerse la idea de que a tu mascota la tienes que vacunar y tienes que cuidarla y que no salga en ciertos periodos, ¿cómo se sensibiliza a las personas para...? Bueno, este problema no nada más es único de las mascotas. En Estados Unidos, por ejemplo, hace no mucho, empezó vamos a decir, un conjunto de personas a no vacunar a sus hijos. Entonces, por ciertas ideologías que ellos tenían, ¿no? Cambiando hacia el rubro de nuestras mascotas, en algunas ocasiones vamos a decir que nuestros pacientes no los llevan a vacunar. Puede ser por razones económicas, por tiempo o por, pues sí, una falta de conciencia del propietario. Sin embargo, como se menciona siempre, es importante prevenir que después cuando se acercan ya con una enfermedad. Sí es importante recalcar a los propietarios de nuestros pacientes la vacunación, porque hay que recordar que nuestras mascotas son partes de nuestra familia, y cuando los vemos enfermos muchas veces los sentimos más que cuando se trata de familiares humanos. Se llegan a integrar de tal manera a la familia que son valiosísimos. Y precisamente en este sentido se hablan de marcas de distintos tipos, de que si le conviene por el tipo de mascota que es meterle uno a otro. ¿Cómo sabe uno, qué clasificación existe alrededor de estas? Bueno, en cuanto a marcas, hay diferentes laboratorios que producen las vacunas. Sin embargo, podemos nosotros o debemos de considerar dos cosas. Una, cuando las vacunas salen al mercado, pasan por procesos que exige la normatividad mexicana y también sus normatividades internas de los laboratorios. Entonces, cuando salen al mercado estamos conscientes de que cumplen con ciertos requisitos. Sin embargo, para irnos un poquito a las bases de las vacunas se clasifican en dos tipos. Podemos, enfocándonos a lo que son vacunas basadas en virus, nosotros las clasificamos como vacunas inactivadas y otras como vacunas atenuadas. Las vacunas inactivadas son virus que se inactivan con sustancias químicas como formaldehído o betapropiolactona, que son sustancias que se usan en los laboratorios. Esto hace que los virus ya no puedan infectar y replicarse en los hospederos. En el otro caso, en el caso de las vacunas atenuadas, son vacunas en donde los virus se tratan de adaptar o de causar ciertas mutaciones o modificaciones donde el virus simule una infección pero que no cause la enfermedad. Entonces, en general es como se clasifican a las vacunas, pero tomen en cuenta que la marca no importa, porque se cumplen con esos requisitos. Que bueno, luego también ahí vienen las controversias a la hora de la vacuna. Cuando uno les comenta lo que me acaba de decir, ¿no? que es un virus el que se está introduciendo a la mascota, entonces causa cierto miedo, cierta desconfianza. Bueno, esto es las vacunas que se están usando en la actualidad. Sin embargo, la tecnología nos va a llevar a nuevas metodologías y nuevas formas de vacunar a nuestras mascotas. Por ejemplo, existen vacunas de DNA en las cuales ya no se manejan a estos patógenos. Hay algunas comerciales, no en México, sino en otros países, en Estados Unidos o en Argentina, en donde se pueden usar para vacunar salmones, por ejemplo, o caballos. Entonces, es otra nueva forma de vacunación y que ya están en el mercado, ¿no? Que, bueno, ya entrando en esta parte, Andrea, no sé tú cómo ves, pero también podríamos profundizar un poco en cómo se hacen, cómo se fabrican estas vacunas.
Sí, los virus, vamos a hablar primero de los virus atenuados. En estos virus atenuados, normalmente los laboratorios tienen ciertas cepas, las cuales empiezan ellos a crecer en cultivos celulares principalmente, aunque algunos otros los pueden crecer en embriones de pollo. Estos virus los crecen y los pueden crecer modificando ciertas condiciones, llámese la temperatura, por ejemplo, o cambiando el modelo donde que infectan estos virus. Ejemplo, si estos virus infectan, vamos a decir, aves, o bueno, hablando de nuestras mascotas, infectan perros, a lo mejor los crecen en células, vamos a decir, de ratón. ¿Para qué? Para ir causando esa disminución en la virulencia. Y posteriormente, después de ciertos pases, que es el número de veces que se empiezan a crecer estos virus, es cuando entonces ya se empaquetan, vamos a decirlo así, para sacarlos al mercado. En el caso de las vacunas con virus inactivados, se puede seguir el mismo proceso. Sin embargo, al final se tienen que poner con ciertas sustancias que van a desnaturalizar ciertas proteínas, eliminando la infectividad de los virus. Sin embargo, debe de mantener ciertas características del mismo para que pueda inducir una respuesta inmune protectora. Normalmente todas estas producciones de vacunas se hacen bajo estrictos controles de calidad y de higiene. En muchas ocasiones la mano del hombre nunca toca esas vacunas y son equipos muy sofisticados. Sí, justamente por eso era importante que nuestros radioescuchas supieran el proceso, ¿no? Porque hay veces que, como decías, ¿no? Piensan que les inyectamos agua o cualquier otra situación. Murió, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso que a nosotros se nos hacía muy importante que el doctor viniera a explicar justamente esta parte, ¿no? Y doctor, ya que estamos hablando del proceso de fabricación, ¿qué pasa con esas vacunas que usted mencionaba de ADN? ¿Cómo es que se fabrican? Bueno, estas vacunas, hay unos fragmentos de DNA que nosotros les llamamos plásmidos. Estos plásmidos se les insertan, que van a escuchar muy comúnmente la palabra clonación. Entonces se clonan genes de interés en estos plásmidos. Estos plásmidos entonces van a codificar para la expresión de estos genes que son o inducen la expresión de proteínas de importancia y que provienen de algún patógeno. En este caso, esas vacunas, por ejemplo, nosotros cuando las usábamos en Estados Unidos, usábamos un equipo que se llama el Jingón. Este equipo entregaba o usaba balas de oro que son microscópicas, y esas balitas de oro son cubiertas por los plásmidos. Nosotros inmunizábamos ratones y en algunas ocasiones chimpancés, y se van monitoreando la producción de anticuerpos específicos para estos antígenos. Entonces, son nuevas tecnologías y nos ofrecen un gran potencial tanto para el mercado, son más seguras en el sentido de que no se usan los patógenos para crecerlos y para usarlos al momento de la inmunización. Sin embargo, también tienen algunas deficiencias, ya que se está trabajando también en que estas vacunas tengan un efecto más prolongado en comparación con las vacunas inactivadas o atenuadas. Muy bien. Y en cuestión del dinero, Doc, son caras, evidentemente, por el equipo que se utiliza. Bueno, todas las vacunas, no importa en qué clasificación entren, exigen investigación, exigen inversión en equipos, en preparación del personal que las va a generar, y todo esto al final de cuentas tiene que ser pagado por los consumidores. Evidentemente en un inicio sí las vacunas serían o serán más caras, pero conforme se vayan cumpliendo y pagando todos esos gastos irán bajando de precio, pero eso es en cualquier producto. Entonces sin embargo es importante recalcar que todo esto
tiene mucha historia. O sea, si hablamos de las primeras vacunas, estamos hablando de más de 100 años. Las primeras personas, por ejemplo, que se empezaban a vacunar, podemos hablar de las civilizaciones de los chinos o de la India, en donde usaban, por ejemplo, costras de personas enfermas, las cuales pulverizaban o usaban la ropa de las personas que se habían enfermado y se habían recuperado para de alguna manera infectarse, vacunarse y que pudieran sobrevivir ya a las epidemias que existían en tiempos remotos. Sin embargo, el padre de la vacunología podemos decir que es Edward Jenner, que fue el que acuñó justamente el término vacunación. Sin embargo, les digo, todo ese conocimiento que tenía Jenner venía desde otros tiempos, ¿no? Mucho más antiguos. Pues estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes a este importante tema, la importancia de las vacunas, en compañía del doctor José Alberto Cano Buendía. Regresamos. De vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 89. También les recordamos que estamos en las redes sociales como el Facebook o como en el Twitter. En Facebook estamos como Confesiones y Confusiones y en Twitter nos pueden buscar como @UNAMConfeso. Ahí con mucho gusto también recibiremos sus comentarios para todos aquellos que nos escuchan vía www.radiounam.unam.mx. Y continuamos aquí la tarde de hoy con el equipo de salud ambiental y compartiendo los micrófonos con la doctora Andrea Martínez García. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te has sentido? Bien, en realidad creo que a nuestros radioescuchas les va a gustar mucho esta parte que viene, porque los va a dejar muy tranquilos. Justamente queremos preguntarle al doctor ¿qué pruebas se realizan en los laboratorios antes de que esas vacunas puedan salir al mercado? Sí, bueno, las vacunas cuando salen al mercado sufren de algunas evaluaciones, de varias evaluaciones para determinar la calidad del producto. A estas pruebas nosotros les llamamos pruebas de constatación. Entonces, dentro de estas pruebas de constatación tenemos a las primeras, que son pruebas de pureza. Estas pruebas de pureza se encargan de decirnos que el producto tiene lo que el fabricante menciona. Es decir, si nos dice que tiene el virus A, las pruebas de pureza nos encargamos de identificar si hay algo diferente a ese virus o bacteria. También tenemos otras pruebas que se les llama pruebas de potencia. En estas pruebas de potencia lo que se hace es
evaluar a esa vacuna porque las normatividades nos solicitan que protejan a ciertas especies que van a ser expuestas con los virus con los cuales a los cuales se va a proteger, y se mencionan ciertos estándares, es decir, que la vacuna produzca ciertos títulos de anticuerpos, o de que cuando se exponen justamente a el virus que haya un porcentaje de sobrevivencia que va arriba del 80%, dependiendo de la vacuna. Puede ser hasta más del 90%. Otra de las pruebas que se realiza también, aparte de las de pureza y las de potencia, es que nos solicitan pruebas de identidad. En estas pruebas de identidad, si el laboratorio o la secretaría nos solicita que se usen ciertos virus con ciertas características, nosotros debemos de realizar la identificación justamente de esos virus vacunales o de esas bacterias vacunales, y determinar que cumplen o que son las cepas que se solicitan para la inmunización y que no es otra. Entonces, esas pruebas siempre se van a estar realizando constantemente, tanto por el fabricante, y también se mandan esas muestras o esas vacunas a un laboratorio que sea externo. ¿Para qué? Para que sea confirmada la información que esos laboratorios mencionan por alguien más. Evidentemente esos laboratorios son laboratorios certificados también por la Secretaría de Agricultura o Zagarpa, con su nombre completo. Y no puede ser cualquier laboratorio, como cuando vamos a una muestra de sangre, ¿no? O de exudado. Esas son diferentes pruebas que se realizan, aunque tenemos más. También se evalúan, por ejemplo, ya ven, cuando uno va al veterinario y saca botellitas, nos dan a veces 2 frasquitos, o vemos que toma el veterinario 2 frascos en donde se tiene un diluyente y vamos a decir, un polvito. Es los virus o las bacterias liofilizados. Entonces, liofilizado incluye que se use vacío. Entonces también esas botellitas se tienen que evaluar de que se tenga el vacío adecuado, que no haya la humedad, una humedad excesiva de un porcentaje, porque si no, entonces ese liofilizado se pierde y se puede resuspender. También, es importante también por parte de la Secretaría que la etiqueta cumpla con ciertas características que le solicitan de información, en este caso para el veterinario, y que incluya su fecha de producción y en consecuencia también su fecha de expiración, también junto con los datos del laboratorio y el tipo y cepa de virus que se usa. Okay. Doctor, también es importante comentar, las vacunas, una vez que las tiene el médico veterinario, pues obviamente les tiene que dar un trato especial. Generalmente deben de estar en refrigeración. ¿Esto por qué es? Bueno, hay que recordar que todas las vacunas, llámese de bacterias o llámese de virus, en las bacterias les llaman bacterinas, son microorganismos que mantienen ciertas conformaciones y propiedades. Por lo tanto, se trata, al momento de fabricar estas vacunas, de que mantengan esas propiedades para poder inducir a la respuesta inmune protectora. Entonces, esos patógenos o esos inmunógenos, vamos a llamarlos así, para mantener esas propiedades se mantienen bajo refrigeración para que no se alteren las proteínas que conforman a estos inmunógenos. Por ejemplo, nosotros siempre es muy común que desayunemos un huevo, y estos huevos los ponemos en la sartén que tiene una temperatura elevada, y vemos cómo esa clara, de ser transparente, cambia a blanca, y eso es porque se da una desnaturalización de las proteínas. En este caso, evidentemente, tratamos de que las vacunas no lleguen a esas temperaturas del sartén, pero con ese ejemplo trato de mencionar que las propiedades de las proteínas pueden cambiar. Entonces,
las vacunas, para que no cambien esas propiedades, las mantenemos bajo esas temperaturas de refrigeración, lo cual nosotros les llamamos mantener la cadena fría. Entonces, cuando se generan esas vacunas en los laboratorios fabricantes, ya se manejan temperaturas de refrigeración y esto se debe de seguir manteniendo con el distribuidor, en el almacén, y finalmente cuando llega al veterinario también se mantienen bajo refrigeración para mantener esas mismas propiedades y que las proteínas no se desnaturalicen. Me imagino que tiene algunos rangos, ¿no? Porque también recomiendan que no se lleve a la congelación, por decirlo. Sí, el problema de la congelación es de que cuando, por ejemplo, cuando a nosotros nos gustan mucho los raspados, y más en días como este, ¿no? Se antoja. Entonces los raspados, si los vemos, son cristales de agua congelados, y podemos decir que esos cristales tienen un filo como los cuchillos. Si nosotros llegamos a congelar una vacuna, esas vacunas cuando vienen en medios líquidos, podemos causar la formación justamente de estos cristales, y estos pequeños cristales nos pueden cortar o lastimar a nuestras proteínas que usamos como inmunógenos, y entonces perder justamente esas propiedades para el sistema inmune. Es por eso importante siempre mantener en las temperaturas que nos recomiende el fabricante, claro, justamente para evitar la formación de esos cristales. Sí, en los laboratorios en algunas ocasiones se deben de congelar algunas de estas vacunas. Sin embargo, esas vacunas también se les pone lo que llamamos crioprotectores, como algunos que se llama el DMCO, por ejemplo, glicerina, o glicerol, perdón, el glicerol, lo cual hace que se puedan alcanzar esas temperaturas de menos 20, menos 70 grados centígrados, pero sin la formación de cristales, y entonces mantener nuestras propiedades de las proteínas. Que en este caso, pues sí es importante dejar en claro que una es la inmunidad que se le da con estas vacunas a las mascotas, sobre todo en una edad temprana, ¿no? A los cachorros. Pero no es la única forma de inmunización natural. Digo, hay otras maneras como para comparar un poco, ¿no? Del por qué las vacunas. Desde que uno nace y empieza a recibir la atención materna, ya empieza a recibir cierta inmunidad. Así es. De hecho, la primera inmunización que recibimos todos los seres vivos, en especial los mamíferos, es la que proviene de nuestras madres. En los cachorros es muy importante que después del parto tomen la primera leche que les proporciona la madre. En este caso, los perros o los gatos siempre van o acostumbramos a acercárselos a la mamá para que tomen de esa leche. Esa leche nosotros en el área veterinaria le llamamos calostro. Es una leche muy rica en anticuerpos protectores contra ciertas enfermedades. Y una de las ventajas también de que los cachorros tomen de ese calostro es que va a permitir, o tienen una permeabilidad muy alta en su intestino, lo cual va a hacer que esas inmunoglobulinas o anticuerpos entren al cuerpo del cachorrito y se puedan distribuir en la sangre y proteger casi todo su cuerpo. Entonces es muy importante que los cachorros tomen esa primera leche, ese calostro, y es a lo que nosotros le llamamos inmunidad materna. En el caso de las vacunas, nosotros les llamamos, cuando las aplicamos, se llama inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque nosotros se las proporcionamos. Les digo, es muy importante, y siempre, en algunas ocasiones, la mamá puede fallecer por algún accidente o qué sé yo, o diversas otras razones. Entonces siempre es importante buscar alguna otra mamá que tenga cachorros para que le pueda brindar justamente ese calostro a los pequeños cachorros.
Pues es muy importante todo esto que estamos escuchando la tarde de hoy. Vamos a ir a una breve pausa. Los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 89. También les recordamos que nos pueden mandar mensajes vía Facebook o al Twitter, con mucho gusto. Ahí también lo estamos atendiendo. Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight, 'cause you know I'm blue as the side of your heart is good to me, is good to me. My silent breathing in your heart is healing. There is no other way to get inside. Do what you like, boy. Love me for real, and it's only shaking in my heart as the side of your heart is good to me, is good to me. Another voice in mine, another voice inside, speaking words to me. Oh, I'm a mountain, old and high, blue as the sky, blue as the sky, as the side of your heart is good to me, is good to me. Another voice in mine, another voice inside, speaking words to me, words to me, words to me, Lord. Speaking words to me, words to me, words to me now. Speaking words to me, words to me, words to me, words to me now. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo como siempre que estén aquí con nosotros participando, sobre todo el 55 36 89 89. Le mandamos un saludo al doctor Juan Mancilla. Sí, por quien favor, es a mi jefe del jefe. Departamento de Salud Ambiental allá en Servicios Médicos en Ciudad Universitaria. Y bueno, la tarde de hoy está al frente, como ya escucharon, la médico veterinario zootecnista Andrea Martínez García, y nos acompaña el doctor José Alberto Cano Buendía. Y bueno, por ahí hay algunas llamadas telefónicas al 55 36 89 89. Quien la están atendiendo es Evelyn Salazar Sandoval e Ingrid Zaida Avedaño Dávila. Bueno, la primera llamada que recibimos fue de Agustín García, y él nos pregunta que si el padre de las vacunas fue Louis Pasteur, porque comentaron que fue Edward Jenner, entonces quiere aclarar ese punto. Sí, bueno, Edward Jenner, como les mencioné, él empieza a acuñar justamente el término vacuna. ¿Por qué? En el siglo XIX, bueno, desde tiempos inmemoriales existen varias enfermedades virales que arrasaban con las poblaciones casi enteras. En este caso estamos hablando de enfermedades como la viruela. Entonces, justamente veía Edward Jenner que las mujeres que ordeñaban a las vacas, que tenían ciertas costras por las ubres, veían que esas, vamos a decir, ordeñadoras no se enfermaban de viruela,
y que también al momento de ver sus manos tenían esas úlceras. Entonces justamente él empieza a ver que el uso justamente de esas costras de las vacas son de alguna manera lo que protegía a esas personas. Y entonces, como venían de la vaca, él acuña justamente el término de vacunación. Es por eso que a él se le menciona como el padre de las vacunas. Nos mencionan también a Louis Pasteur. Hay que recordar que Louis Pasteur, un químico muy inteligente, muy famoso, él empieza también a trabajar sobre teorías que van en contra de la teoría de la generación espontánea. Entonces él empieza a relacionar de alguna manera que ciertas enfermedades están relacionadas con la presencia de bacterias. Él todavía con la tecnología que se tenía en esa época no podían identificar a los virus, pero empieza a ver que, por ejemplo, los vinos cuando se echaban a perder no contenían las levaduras, sino que tenían una serie de bacilos, y que entonces el vino ya se hacía vinagre, empieza, les digo, a relacionar enfermedades con patógenos, y es así como él empieza a generar vacunas como la del cólera aviar y la más famosa, la de la rabia. Pero esa vacuna de la rabia, justamente como sucede con varios hallazgos importantes, fue un pequeño error. Ellos tenían que crecer el virus de la rabia en conejos, y la obtenían justamente de tejido nervioso. Sin embargo, por alguna extraña razón, se menciona que dejaron envejecer ese cultivo, y cuando lo utilizaron nuevamente en otros experimentos, vieron que a los individuos experimentales no se enfermaban, y que al contrario los protegía. Entonces, justamente por eso la importancia de Louis Pasteur. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, Edward Jenner hizo sus descubrimientos primero que Pasteur. Y bueno, también pasa así con la ciencia, ¿no? A veces son fortuitos estos descubrimientos. Así es, así es. Entonces, también hablando entonces de las vacunas, quiero mencionarles que hablando de este descubrimiento fortuito, vieron que el hecho de que un cultivo fuera viejo causaba esa diferencia de que ya no enfermaba a los pacientes, sino que ahora los protegía. Por lo tanto, también debemos de tomar en cuenta condiciones de nuestros pacientes que vamos a vacunar, y que deben de ser considerados para determinar si es apto o no a la vacunación. Esto prácticamente lo que tenemos que hacer es una inspección para determinar que nuestra mascota esté completamente sana, para que pueda responder al 100% ante la vacunación. Ya que si en dado caso está enfermo o está desarrollando alguna enfermedad, esto hará que la respuesta inmune no sea tan efectiva, o simplemente que ni siquiera se monte, y por lo tanto son algunos de los problemas que existen a la vacunación. Entonces es importante primero que nuestra mascota o nuestro paciente venga en perfecto estado de salud, y dos, también es importante recordar sus edades. Como les mencioné, la primera vacuna o la primera inmunización que recibimos todos es la materna. Entonces nosotros nuestros pacientes van a tener anticuerpos protectores en todo su cuerpo, y si nosotros vacunamos, inmediatamente de que tomen calostro, esos anticuerpos los podemos utilizar contra la vacuna, y en dado caso eliminar el efecto que queríamos que se desencadenara. Entonces, por eso es importante respetar tanto las edades de vacunación como las condiciones físicas de nuestras mascotas. Por lo tanto, también es importante que nuestros compañeros médicos veterinarios sepan los diferentes esquemas de vacunación que recomiendan los fabricantes, ya que hay una infinidad de vacunas en el mercado, y cada vacuna va a solicitar un diferente calendario o esquema de vacunación,
que si tenemos que aplicar una primera dosis a cierta edad y los refuerzos en un tiempo después. Eso es muy importante, justamente pensando en el tipo de respuesta inmune que se va a generar. Entonces también por esa parte es importante todos los documentos que se generan al llevar a vacunar a una mascota. Sí, tenemos que tomar en cuenta que el médico veterinario tiene que hacer esa inspección física, tiene que evaluar también que la vacuna que él está comprando sea o contenga las cualidades que se requieren, es decir, que venga a temperatura de refrigeración, y evidentemente los laboratorios tienen que cumplir con todos esos requisitos de fabricación, todas sus pruebas de constatación, los permisos ante las diferentes secretarías, y todo esto se va a ver reflejado en un precio ante la vacunación. Entonces, cuando normalmente los propietarios de las mascotas van a solicitar una vacuna, hay todo un conjunto de normatividades, sistemas de producción, verificaciones y los trabajos involucrados al veterinario que están respaldando o que se tienen que pagar. Entonces, eso es lo que incluye justamente la visita a un médico veterinario por una vacunación. Evidentemente, hay ciertas enfermedades muy importantes y que pueden ser compartidas con el humano. En este caso estamos hablando de la rabia. Y como tenemos un problema ante nosotros los humanos, muchas veces se puede ofrecer esta vacuna por otros medios de una manera gratuita hacia los propietarios de las mascotas, en donde ese pago que se hace en las clínicas privadas es sufragado justamente por secretarías como la Secretaría de Salud. Pero no quiere decir que la vacuna salga gratuita, finalmente tiene un costo. Sí, como les digo, ese pago lo hace la Secretaría, y les digo, solamente cuando tenemos enfermedades que se comparten con el humano. Claro que sí. Por ahí hay otra llamada telefónica al 5536-8989. Que más bien es un comentario, ¿no? Sí, es un comentario del arquitecto Jorge Fernández. Nos dice que por qué cobran tanto los médicos veterinarios, y nos pide que sean más conscientes a la hora de cobrar, porque a veces sus precios son muy exagerados y la gente no tiene como los suficientes recursos para poder llevar a sus mascotas y curar la enfermedad que tienen. Sí, bueno, también quiero comentar que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hay ciertas campañas en donde salen con quirófanos y consultorios móviles hacia ciertos lugares para justamente desparasitar, vacunar o hacer esterilizaciones. Esos tienen un costo, pero es un costo más bajo, pero nuevamente el pago de los salarios de los médicos va en este caso por parte de la UNAM o de la facultad. Que finalmente son servicios profesionales, ¿no? Como cualquier otra, uno va al médico y tiene también que desembolsar si es que va al particular. Así es. Tomamos en cuenta que aquí justamente estos programas o campañas de esterilización y de vacunación siempre son pagados por alguien más. En este caso, el ejemplo que les di es por parte de la UNAM. La Secretaría de Salud también tiene un cierto presupuesto destinado para hacer también esas campañas de esterilización y de vacunación, pero los propietarios no lo alcanzan a ver en algunas ocasiones, que sí hay un pago, pero no va a ser por parte del propietario de la mascota. Y bueno, me imagino que debe haber todo un rango de posibilidades, pero finalmente es, como lo decíamos desde un principio, si es una mascota, es alguien que en algunos casos se vuelve parte de la familia. Entonces, desde que uno la va a adquirir o se está haciendo responsable de otra vida, pues tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos. Sí, además hay que tomar en cuenta que la vacunación nos va a prevenir enfermedades, las cuales cuando se llegan a realizar los tratamientos llegan a ser demasiado caros. Sí son
más caros debido a que se requieren tratamientos, hospitalizaciones, pago de cuidado por 24 horas, fines de semana, etcétera, etcétera. El sufrimiento del animal también. Y a eso hay que incluir el sufrimiento de nuestros pacientes y de los propietarios de nuestros pacientes junto con el resto de la familia, ¿no? Entonces, es una inversión para proteger justamente o mantener la salud de nuestras mascotas. Y bueno, todo esto sabemos, y como lo decía en un principio, hay quienes alegan que pues lo llevé a vacunar y se murió, o lo llevé a vacunar y se puso mal o se puso peor. Hay ciertas reacciones que uno tiene que tener en cuenta. Sí, como les mencioné, hay algunas ocasiones que las vacunaciones pueden llegar a fallar, y en este caso puede ser porque no se mantiene la cadena fría. Sin embargo, en algunas ocasiones el paciente o nuestras mascotas pueden tener algunas reacciones hacia la vacuna. Y esto es porque al momento de que se generan las vacunas se puede hacer uso de antibióticos para evitar que se contaminen con alguna otra bacteria. Por lo tanto, algunos de nuestros pacientes, igual como nosotros, podemos tener reacciones alérgicas a esos antibióticos. Y entonces, bueno, igual que cuando nos pica a lo mejor una abeja y que somos alérgicos, empezamos a tener ciertas inflamaciones, comezón y bueno, ahí nuevamente tenemos que regresar con el veterinario para identificar cuál es el problema que se está presentando, y si en dado caso se refiere a un problema anafiláctico, que él pueda actuar y tratar de eliminar este problema para que todos sigamos contentos. Entonces por eso hay que tener ese cuidado post vacunación. Sí, bueno, estas reacciones normalmente son casi inmediatas. En algunas ocasiones llegan, se aplica la vacuna y cuando regresan a su casa es que muestran estos problemas de anafilácticos. Entonces son muy rápidos, no se presentan más allá de 24 horas. Tenemos por ahí otra llamada telefónica al 55368989. Bueno, nos habló Daniel Martínez para felicitarnos por el programa, porque cada sábado nos escucha, y nos hace la pregunta que si son confiables las vacunas de la rabia que van aplicando por la calle. Es un punto importante, un gran mito que existe en la ciudad. Bueno, si hablamos de las vacunas que se aplican en la calle por parte de organismos públicos, como les menciono, la Secretaría de Salud, la UNAM, podemos confiar porque se trata de mantener justamente esas características. En algunas ocasiones los médicos veterinarios hacen visitas privadas a sus clientes, por lo tanto también deben de mantener esa cadena fría en sus productos o en sus vacunas. Normalmente nuestros compañeros veterinarios dejan el consultorio, hacen la visita médica, inspeccionan a los pacientes y si reúnen las condiciones de salud para que sea candidato a su vacunación, se le aplicará e inmediatamente regresa a su consultorio. Entonces el tiempo que mantiene esa vacuna en su hielera bajo las temperaturas de refrigeración es relativamente corto, por lo cual asumimos que esa vacuna mantiene sus características. ¿Qué podemos pensar en algunos otros casos cuando vemos a personas que ofrecen esas vacunas? No sabemos si son veterinarios o no. Entonces, justamente el pago de la visita incluye que quien nos está aplicando esa vacuna es un profesionista que sabe cómo manejar todos estos productos. Entonces, el acceder a estas personas que aplican las vacunas nos genera la duda de si son veterinarios o no, cuánto tiempo llevan afuera de la refrigeración esos productos, y bueno, habría que considerar justamente todos estos puntos para decidir si quieren o no aplicar esa vacuna. Como es en el caso de un puesto de vacunación establecido por, no sé, la Secretaría de Salud. Es confiable, es totalmente confiable. Sin embargo, en personas que son ambulantes,
habría que tomar mucho todos estos puntos en consideración, porque tomen en cuenta, es la salud de sus mascotas. Bueno, y justamente quisiera mencionar que, como bien decía el doctor, los médicos veterinarios pues sí estudiamos 5 años y muchas veces poco más, ¿no? Hacemos posgrados, especialidades, y entonces pues también nosotros tenemos el conocimiento para tratar a sus mascotas. A lo mejor a ustedes al pagar se les hace un poco caro, ¿no? Pero finalmente somos médicos y la medicina aplica igual hacia los animales o hacia los seres humanos, ¿no? Y creo que pasamos buena parte de nuestra vida estudiando como para darles un mejor servicio. Entonces, yo creo que sí habría que valorar ese punto tantito, ¿no? También haciendo énfasis en esto, los equipos que se usan para hacer vacunas o los equipos que usamos para hacer la inspección médica hacia nuestros pacientes son los mismos que usan los médicos humanos. No hay diferencia, por lo tanto el costo es el mismo tanto para un médico humano como para un médico veterinario. Y también, si vemos los planes de estudios de medicina humana y de medicina veterinaria, muchas de las materias básicas son las mismas. No, incluso también en ese sentido, no es quitarle ni ponerle a nadie, no es la realidad. El médico cirujano tiene que ver a una especie, ¿no? En el caso del médico veterinario zootecnista, pues de entrada, como estudio, tiene que ver más en ese sentido. Sí, cuando somos estudiantes empezamos a ver todas las especies productivas y de compañía. Sin embargo, ya conforme vamos avanzando en nuestros estudios y ya cuando salimos al mercado, normalmente nos especializamos en una especie más aquí en la ciudad. En la ciudad. Ser todólogo, ¿no? Sí, y esto exige también otras preparaciones, ya que exige especializaciones, hacer internados en ciertas clínicas u hospitales y para tener una mejor preparación y poder brindar un mejor servicio a los propietarios de las mascotas. Pues prácticamente se nos está acabando el tiempo la tarde de hoy y no queremos que nos corten por pasarnos del tiempo. No nos gustaría despedirnos antes sin que el doctor José Alberto Cano Buendía nos diera sus conclusiones, recomendaciones para el público oyente. Sí, bueno, las conclusiones que podemos decir son: las vacunas son productos que ofrecen una inmunización óptima en nuestras mascotas y que las van a proteger contra enfermedades. Siempre la vacunación va a ser más barata que el tratamiento, y esas vacunas, cuando se ofrecen en clínicas veterinarias o por parte de las secretarías, son confiables. Es importante también recordar que las vacunas pueden llegar a causar ciertos problemas como cualquier otro fármaco, y por eso es importante estar monitoreando a nuestras mascotas después de la aplicación de la vacuna, para si en dado caso encontramos algún detalle, llevarlo inmediatamente al médico. También es importante recordar que cuando nuestras mascotas llegan a tener cachorros, esos cachorros deberán de tomar calostro, porque ese calostro les va a conferir una protección temprana y ayudará a que nuestras mascotas siempre crezcan saludables. Y finalmente no queda también más que decirles muchas gracias por invitarme. Estoy contento aquí y esperamos que nos escriban más para contestar esas dudas. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor José Alberto Cano Buendía. Y bueno, una pregunta rápida que siempre surge en estos temas: ¿recomienda o no obsequiar mascotas? Siempre el regalar exige también un compromiso, porque una mascota llega a ser un miembro de la familia. Entonces, si se piensa regalar a alguien, hay que saber a quién. Si se piensa regalar a una mascota, hay que saber a quién, porque requiere una protección, un cuidado y un compromiso al 100%, ya que va a ser un miembro más de la familia.
Muchísimas gracias por su atención. Andrea Martínez García, algo antes de despedirnos la tarde de hoy. No, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado el tema y bueno, prometemos regresar a lo largo del año con más temas interesantes para ustedes. También estamos agradeciendo a Evelyn Salazar Sandoval y a Ingrid Zaida Avedaño Dávila que nos hayan acompañado. ¿Algún comentario breve, sustancioso? Pues solo recordarles que pues nuestras mascotas, nuestros animales de compañía también merecen una vida más larga y saludable, ¿no? Entonces, por medio de esta herramienta muy importante que es la aplicación de una vacuna, pues logramos prevenir muchísimas enfermedades. Entonces, no menosprecien esta herramienta, por favor. Entonces, recuerden que pues solo un médico veterinario zootecnista es el que está capacitado para aplicar este tipo de productos. Entonces, es importante. Y también recordar que en caso de las personas ambulantes que son parte de la Secretaría de Salud, para estar seguros de que vienen de ese tipo de secretaría, de institución, pidan el gafete que se les da en los centros de salud, porque luego son personas que dicen pero no tienen el reconocimiento por parte de la institución. Entonces pidan el gafete para que se identifiquen y ustedes estén seguros que es una vacuna segura. Es muy importante, sobre todo porque pues es prevención, es una verdadera fortuna lograr tener inmunizados a nuestras mascotas. Les agradecemos la tarde de hoy, les mandamos un saludo a todo el equipo que conforma Confesiones y Confusiones, empezando por el doctor Juan Mancilla Castillo, el doctor Guillermo Carballo Cruz, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, a Gisela Itzel Hernández Fernández y bueno, a los que nos faltaron por ahí. Nos despedimos hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Le agradezco a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.